Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Bienvenidos a Cuentos 7, una nueva compilación de los maravillosos relatos de Guy de Maupassant. En esta entrega continuamos nuestro viaje por las fascinantes historias de este maestro de la literatura. Cada cuento es una ventana a la sociedad de su tiempo, llenas de personajes vivos y situaciones que nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Prepárate para disfrutar de una lectura que combina emoción, profundidad y el característico estilo de Maupassant. Acomódate, toma tu taza de café y déjate llevar por la magia de estas narraciones. Empezamos. Cuentos 7 de Guy de Maupassant. El invernadero. El señor y la señora Lerebourg tenían la misma edad, pero él parecía más joven, aunque fuera el más gastado de los dos. Vivían cerca de Mantes, en una bonita casa de campo que habían logrado hacerse con la fortuna que reunieron vendiendo telas. La casa estaba rodeada de un hermoso jardín que tenía corral, kioscos, chinos y un pequeño invernadero al fondo de la propiedad. El señor Lerebourg era bajo, regordete y jovial, de una jovialidad de tendero bonachón. Su mujer, flaca, voluntariosa y siempre descontenta, no había conseguido vencer el buen humor de su marido. Se teñía el pelo, leía a veces novelas que llenaban su alma de sueños, aunque afectara despreciar aquella clase de literatura. La consideraban apasionada, sin que ella hubiera hecho nunca nada para autorizar esta opinión. Pero su marido decía a veces: «Mi mujer es tremenda», con cierto tono malicioso que hacía surgir las suposiciones. Desde hacía algunos años, sin embargo, ella se mostraba agresiva con Lerebourg, a todas horas irritada y dura, como si la atormentara una pena secreta e inconfesable. De todo esto resultó una especie de desaveniencia. Apenas se hablaban ya y la mujer, que se llamaba Palmyre, abrumaba sin cesar al marido, que se llamaba Gustave, con expresiones desagradables, alusiones hirientes, frases sarcásticas y todo sin razón aparente. El marido se encogía de hombros, molesto, pero sin perder el buen humor, pues estaba dotado de tan buen carácter que tomaba en broma aquellos disgustos íntimos. Sin embargo, a veces se preguntaba cuál podría ser la causa desconocida que había agriado hacia su compañera, porque se daba cuenta de que su irritación obedecía a un motivo oculto, pero tan difícil de adivinar que desesperaba en sus esfuerzos. A menudo le preguntaba: «Pero vamos a ver, pequeña, ¿puedes decirme lo que tienes contra mí? Me parece que me ocultas algo». Ella invariablemente le contestaba: «No tengo nada, nada en absoluto. Además, si tuviera algún motivo para estar descontenta, tendrías que ser tú quien lo adivinara. No me gustan los hombres que no comprenden nada, que son tan obtusos e incapaces, que necesitan ayuda para darse cuenta de las cosas más nimias». El marido, desalentado, murmuraba: «Ya veo que no me quieres decir nada», y se alejaba buscando el misterio. Las noches, sobre todo, eran penosas para él, pues, como los matrimonios honrados y sencillos, seguían durmiendo en la misma cama. No había vejaciones que no utilizara la mujer. Elegía el momento en que estaban ya acostados, uno junto al otro, para abrumarle con sus burlas más pesadas. Principalmente le reprochaba que estuviera engordando. «Ocupas toda la cama, de gordo que te estás poniendo, y me empapas la espalda con tu sudor, que parece tocino derretido. No me resulta muy agradable, que digamos». Le obligaba a levantarse con el menor pretexto, mandándole a buscar abajo un periódico que se le había olvidado o una botella de agua de azahar que él no encontraba nunca porque Palmyre los había escondido, y le gritaba con un tono furioso y sarcástico: «Pareces tonto, debías saber dónde están las cosas». Cuando llevaba una hora recorriendo la casa dormida y regresaba con las manos vacías, la mujer le decía por todo agradecimiento: «Venga, acuéstate, pasear un poco te hará adelgazar, porque te estás poniendo fofo como una esponja». Le despertaba cada poco diciéndole que le dolía el estómago y le exigía que le diera friegas en el vientre con una franela empapada en agua de colonia. Él se esforzaba por curarla, desolado de verla enferma, y le proponía ir a despertar a la criada Celeste. Entonces ella, encolerizada, gritaba: «Hace falta ser animal. ¡Hala! Se acabó. Ya no me duele. Duérmete, carcamal». Y él preguntaba: «¿Estás segura de que ya no te duele nada?». Palmyre le lanzaba duramente a la cara:
Sí, cállate ya, déjame dormir. No digas más tonterías. Eres incapaz de hacer nada, ni siquiera de darle friegas a una mujer. Él se desesperaba. Pero, querida, nada de peros, se exasperaba ella. Ya está bien, ahora déjame en paz. Y se volvía de cara a la pared. Una noche ella le sacudió tan bruscamente que él saltó asustado y se encontró sentado en la cama con una rapidez desacostumbrada en él. Balbuceó. ¿Qué ocurre? La mujer le agarraba el brazo, pellizcándole hasta hacerle sentir ganas de gritar. Le susurró al oído. He oído ruidos en la casa. Acostumbrado a las frecuentes alarmas de su mujer, no se inquietó demasiado y preguntó tranquilamente. ¿Qué clase de ruidos, querida? Ella temblaba, como enloquecida, y respondió. Ruidos, pues ruidos de pasos. Hay alguien en la casa. El marido siguió incrédulo. ¿Alguien? ¿Tú crees? No, seguramente te engañas. ¿Quién puede ser? Ella se estremeció. ¿Quién? Pues ladrones, imbécil. El hombre volvió a meterse suavemente entre las ropas de la cama. Pero, querida, es imposible. No hay nadie. Lo has soñado, seguramente. Entonces ella retiró las sábanas y saltando de la cama exclamó exasperada. Eres tan cobarde como inútil. Sea como sea, yo no dejaré que me asesinen porque tú tengas miedo. Y cogiendo las tenazas de la chimenea, se plantó de pie detrás de la puerta cerrada con cerrojo, en una actitud de combate. Conmovido por aquel ejemplo de valor, acaso avergonzado, el marido se levantó a su vez a regañadientes y sin quitarse su gorro de dormir, cogió el badil y se colocó enfrente de su mujer. Esperaron 20 minutos en el mayor silencio. Ningún nuevo ruido turbó el descanso de la casa. Entonces la mujer, furiosa, se metió en la cama. Pues yo estoy segura de que había alguien, declaró. Para evitar toda discusión, él no hizo ninguna alusión durante el día a aquel susto. A la noche siguiente, Palmir despertó a su marido con más violencia aún que la víspera y jadeante tartamudeó. Gustave, acaban de abrir la puerta del jardín. Extrañado de aquella insistencia, creyó que su mujer padecía sonambulismo y se disponía a quitarle de la cabeza aquella peligrosa pesadilla cuando le pareció oír, en efecto, un ligero ruido junto a los muros de la casa. Se levantó, corrió a la ventana y pudo ver una sombra blanca que atravesaba deprisa un paseo del jardín. Desfallecido, murmuró. «Hay alguien». Luego se rehízo, recobró su firmeza y, llevado de pronto por una formidable cólera de propietario al que allanan su morada, exclamó: «Aguardadme, ahora vais a ver». Corrió a su escritorio, lo abrió, tomó su pistola y se precipitó escaleras abajo. Su mujer, fuera de sí, le siguió gritando: «Gustave, no me abandones, no me dejes sola, Gustave». Pero él no la escuchaba, estaba ya en la puerta del jardín. La mujer subió a toda prisa a atrincherarse en la alcoba matrimonial. Esperó 5, 10 minutos, un cuarto de hora. Un terror loco la invadía. Seguramente le habían matado, le habrían cogido y estaría muerto a palos o estrangulado. Habría preferido oír los 6 disparos de la pistola, saber que luchaba, que se defendía, pero aquel tremendo silencio, aquel silencio espantoso del campo la trastornaba. Llamó a Celeste. La doncella no vino, ni siquiera respondió. Llamó de nuevo, angustiada, a punto de desmayarse. La casa entera siguió silenciosa. Pegó al cristal de la ventana su frente enardecida, tratando de traspasar las tinieblas del exterior. Solo distinguía las sombras más negras de los macizos a ambos lados de las cintas grises de los paseos. Sonaron las 12:30. Su marido llevaba 45 minutos ausente. ¿No le volvería a ver? Seguramente no le vería nunca más, y cayó de rodillas sollozando. 2 golpecitos en la puerta de la alcoba la hicieron ponerse en pie de un salto. El señor Lereveur la llamaba. «Ábreme, Palmir, soy yo». Se lanzó a abrir y, plantada ante él con los puños en las caderas y los ojos arrasados todavía en lágrimas, le gritó: «¿De dónde vienes, animal? ¿Con que me dejas que muera de miedo aquí sola? ¿Te preocupas de mí menos que si no existiera ya?» Él había cerrado la puerta y se reía como un loco, abriendo mucho la boca, apretándose la tripa con las manos, los ojos húmedos. La señora Lereveur, estupefacta, se calló. Él tartamudeaba por la risa. Era Celeste, que tenía una cita en el invernadero. Si supieras lo que he visto.
Ella se puso lívida, sofocada de indignación. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Celeste? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿En mi invernadero? ¿Y no has matado al hombre, a su cómplice? ¿En mi casa? ¿En mi casa? No podía más. Se sentó. El marido hizo una cabriola, tocó las castañuelas con los dedos, chasqueó la lengua y sin dejar de reír le dijo: si tú supieras. Bruscamente la besó. Ella se libró de su marido y, con la voz enronquecida por la cólera, le dijo: no quiero que esa chica se quede ni un solo día más en mi casa. ¿Me oyes? Ni un solo día, ni una hora. Cuando vuelva, la echamos. El señor Lerebourg había cogido a su mujer por la cintura y le llenaba de besos el cuello, besos sonoros como antaño. Ella se cayó de nuevo, paralizada por el asombro, pero él, estrechándola aún más, la arrastraba suavemente hacia la cama. Cerca de las 9:30 de la mañana, Celeste, extrañada de que no hubieran salido todavía sus señores, que solían levantarse temprano, fue a llamar suavemente a su puerta. Estaban acostados aún y charlaban alegremente uno al lado del otro. Se quedó perpleja y dijo: señora, ya está preparado el café con leche. La señora Lerebourg, con una voz muy dulce, le contestó: tráenoslo aquí, hija, estamos un poco fatigados, hemos dormido mal. Apenas hubo salido la criada, el señor Lerebourg se echó a reír, haciéndole cosquillas a su mujer y repitiendo: si supieras, si supieras. Ella le cogió las manos. Vamos, estate un poco tranquilo, querido. Si sigues riéndote así, te vas a poner malo. Y le besó con mucha dulzura en los ojos. La señora Lerebourg no tiene ya mal carácter. En las noches claras, algunas veces, los dos esposos van, con pasos furtivos, a lo largo de los macizos y los setos, hasta el pequeño invernadero que hay al fondo del jardín, y permanecen allí, pegados uno contra otro y contra el cristal, como si miraran en el interior algo extraño y lleno de interés. Le han aumentado el salario a Celeste. El señor Lerebourg ha adelgazado. El ladrón. Si se lo cuento, no me van a creer. Cuéntelo de todos modos. Lo haré. Pero antes desearía dejar bien sentado que mi historia es verdadera en todos sus puntos, por más inverosímil que parezca. Solo los pintores no se sorprenderían, especialmente los viejos, porque han conocido esta época en que el espíritu burlón prevalecía de tal modo que estaba presente aún en las circunstancias más graves. Y el viejo artista se sentó a horcajadas en una silla. Esto ocurría en el comedor de un hotel de Barbizon. El artista continuó: esa noche habíamos cenado en la casa del pobre Soriel, ya fallecido, el más entusiasta de todos. Éramos solo tres: Soriel, yo y Le Poitevin, creo, pero no me atrevo a afirmar que fuera él. Hablo, claro está, del pintor de marinas, Eugène Le Poitevin, muerto también, y no del paisajista, sibarita y lleno de talento. Decir que habíamos cenado en casa de Soriel significa que todos estábamos un poco ebrios. Solo Le Poitevin había conservado su cordura, algo enturbiada, es cierto, pero todavía lúcida. Entonces éramos jóvenes, echados sobre la alfombra, discutíamos sobre toda clase de temas en la pequeña habitación que lindaba con el estudio del pintor. Soriel, con la espalda en el suelo y las piernas sobre una silla, hablaba de batallas, discutía acerca de los uniformes del imperio. Súbitamente se puso de pie, sacó del gran armario de accesorios un traje completo de húsar y se vistió con él. Después conminó a Le Poitevin a vestirse de granadero. Como éste se resistiera, lo acorralamos y, después de haberlo desvestido, lo introdujimos en un inmenso uniforme en el que casi desapareció. Yo mismo me disfracé de coracero, y Soriel nos mandó a hacer un ejercicio complicado. Después gritó: ya que esta noche somos veteranos, bebamos como veteranos. Preparamos un ponche que fue encendido y bebido. Luego, por segunda vez, la llama se elevó sobre la vasija llena de ron, y cantamos a plena voz antiguas canciones que hace muchos años entonaban los viejos soldados del ejército. De pronto, Le Poitevin, que a pesar de todo era dueño de sí, nos hizo callar. Después de un silencio, que duró algunos instantes, dijo a media voz: «Estoy seguro de que alguien está andando por el taller». Soriel se puso de pie como pudo y gritó: «¡Un ladrón!». ¡Qué oportunidad!, y enseguida comenzó a cantar la marsellesa.
Después se precipitó sobre una panoplia y nos armó, según correspondía a nuestros uniformes. A mí me tocó una especie de mosquete y un sable. Lepoitevin recibió un gigantesco fusil con bayoneta y Soriel, no encontrando lo que necesitaba, cogió una pistola de fuste que deslizó en su cintura y comenzó a blandir un hacha de abordaje. Luego abrió con precaución la puerta del altillo y el ejército entró en el territorio sospechoso. Cuando llegamos al centro de la vasta habitación, repleta de telas inmensas, de muebles, de objetos curiosos e inesperados, Soriel nos dijo: «Yo me nombro general. Celebremos un consejo de guerra. Tú, el corazero, cortarás la retirada del enemigo, es decir, cerrarás con llave la puerta. Tú, el granadero, serás mi escolta». Ejecuté la orden recibida. Después me reuní con el grueso de las tropas, que efectuaba un reconocimiento. En el momento en que iba a unirme a ellos, detrás de un gran biombo, estalló un enorme estruendo. Me lancé hacia allí, llevando una vela en la mano. Lepoitevin acababa de atravesar de un golpe de bayoneta el pecho de un maniquí al cual Soriel cortó la cabeza a hachazos. Una vez reconocido el error, el general ordenó: «Seamos prudentes», y las operaciones recomenzaron. Después de 20 minutos habíamos registrado todas las esquinas y rincones del altillo sin éxito. Entonces Lepoitevin tuvo la idea de abrir un inmenso ropero. Era oscuro y profundo. Yo estiré el brazo con que sostenía la luz y retrocedí estupefacto. Allí estaba un hombre vivo que me había mirado. Inmediatamente cerré el ropero con 2 vueltas de llave y celebramos un nuevo consejo. Las opiniones estaban muy divididas. Soriel quería encerrar al ladrón. Lepoitevin sugería asediarlo por hambre. Yo propuse hacer saltar el armario con pólvora. El consejo de Lepoitevin prevaleció y mientras él montaba guardia con su gran fusil, nosotros fuimos a buscar el resto del ponche y las pipas. Después nos instalamos ante la puerta cerrada y bebimos por el prisionero. Al cabo de media hora, Soriel dijo: «Bueno, yo quisiera ver al prisionero de cerca. ¿Por qué no nos apoderamos de él por la fuerza?». Yo grité: «¡Bravo!». Cada uno se lanzó sobre sus armas. La puerta del ropero fue abierta y Soriel, provisto de su pistola, que no estaba cargada, se precipitó el primero. Los demás le seguimos gritando. Se armó un tumulto impresionante en medio de la oscuridad y después de 5 minutos de una lucha insólita sacamos a la luz a una especie de viejo bandido de cabellos blancos, sórdido y miserable. Le atamos de pies y manos. Después lo sentamos en un sofá. Él no dijo una sola palabra. Entonces Soriel, presa de una borrachera solemne, se volvió hacia nosotros. «Ahora vamos a juzgar a este miserable». Yo estaba tan borracho que esta propuesta me pareció completamente natural. Lepoitevin fue encargado de defender al prisionero y yo de presenciar la acusación. Fue condenado a muerte por unanimidad, salvo una excepción, la de su defensor. «Ahora lo ejecutaremos», dijo Soriel, pero un escrúpulo le asaltó. «Este hombre no debe morir privado del socorro de la religión», dijo. «¿Y si fuéramos a buscar a un sacerdote?». Se objetó que era muy tarde. Entonces Soriel me propuso que yo cumpliera esa función y exhortó al criminal a confesarse ante mí. El hombre llevaba ya 5 minutos observándolo todo con ojos desorbitados, preguntándose seguramente con qué clase de gente se había topado. Entonces dijo con una voz hueca, quemada por el alcohol: «Sin duda estaréis bromeando». Pero Soriel lo obligó a arrodillarse y por temor a que sus padres hubieran olvidado bautizarlo, volcó sobre su cráneo un vaso de ron. Después dijo: «Confiésate ante este señor, tu última hora ha llegado». Desesperado, el viejo granuja se echó a gritar: «¡Socorro!», con tal fuerza que hubo que amordazarlo para no despertar a todos los vecinos. Entonces el hombre se echó al suelo, rodando y retorciéndose, golpeando los muebles y rompiendo las telas. Al fin Soriel, impaciente, gritó: «Terminemos con él», y viendo al miserable echado en el suelo, oprimió el gatillo de su pistoleta. El gatillo cayó con un chasquido seco. Imitando el ejemplo, yo disparé a mi vez. Mi fusil, que era a piedra, lanzó unas chispas que me sorprendieron. Entonces Lepoitevin pronunció gravemente estas palabras: «¿Tenemos derecho a matar a este hombre?». Soriel, estupefacto, respondió: «Pero si lo hemos condenado a muerte». Lepoitevin le respondió: «No se fusile a los civiles. Este hombre debe ser entregado al verdugo».
es necesario conducirlo al cuerpo de guardia. El argumento nos pareció concluyente. Cogimos al hombre y, como no podía andar, lo colocamos fuertemente amarrado sobre una tabla de madera que Le Poitevin y yo nos encargamos de transportar mientras Soriel, armado hasta los dientes, cerraba la marcha. Frente al puesto de guardia, el centinela nos detuvo. Llamó a su jefe, que nos reconoció y, como solía ser testigo de nuestras farsas diarias, de nuestras bromas, de nuestros inverosímiles inventos, se limitó a reír y rechazó a nuestro prisionero. Soriel insistió. Entonces el soldado nos invitó severamente a volver a nuestras casas sin hacer ruido. La tropa se puso en camino y regresó al altillo. Yo pregunté: ¿qué haremos con el ladrón? Le Poitevin, enternecido, afirmó que debía estar muy cansado. En efecto, tenía un aspecto agonizante, atado de aquel modo, amordazado y ligado a la tabla. Yo me sentí invadido por un arrebato de piedad, una compasión de borracho, y quitándole la mordaza le pregunté: «Dígame, compañero, ¿cómo se encuentra?» Él gimió: «Ya no aguanto más, cielos». Entonces Soriel se sintió paternal, lo liberó de todas sus ataduras, lo hizo sentarse, lo tuteó y, para reconfortarlo, nos pusimos los tres a preparar rápidamente un nuevo ponche. El ladrón, tranquilo en su sofá, nos contemplaba. Cuando la bebida estuvo pronta, le tendimos un vaso. Le hubiéramos sostenido con gusto la cabeza. Por fin, brindamos. El prisionero bebió como todo un regimiento, pero viendo que el día amanecía, se puso de pie y con mucha serenidad nos dijo: «Me veo en la obligación de dejaros, pues hora de que regrese a casa». Nos quedamos desolados. Quisimos retenerle un poco más, pero él se negó a permanecer más tiempo. Entonces le estrechamos la mano y Soriel, con su vela, iluminó el vestíbulo diciéndole: «Tenga cuidado con el escalón de la puerta trasera». Todos nos reímos abiertamente cuando finalizó el narrador. Este se puso de pie, encendió su pipa y agregó, mirándonos de frente: «Pero lo más curioso de mi historia es que es cierta». El legado. El señor y la señora Servois estaban acabando de almorzar con aspecto taciturno, uno enfrente del otro. La señora Servois, una rubia bajita de piel rosada, ojos azules, gestos tiernos, comía lentamente sin levantar la cabeza, como si un pensamiento triste y persistente le hubiera alcanzado. Servois, alto, fuerte, con patillas, aspecto de ministro o de hombre de negocios, parecía nervioso y preocupado. Al fin profirió como hablando consigo mismo: «Verdaderamente es muy asombroso». Su mujer preguntó: «¿Qué, querido?». «Que Baudrec no nos haya dejado nada». La señora Servois enrojeció bruscamente, como si un velo rosa se hubiera extendido de repente sobre su piel, subiendo desde la garganta al rostro, y dijo: «Tal vez haya un testamento en la notaría. Aún no sabemos nada». Y ella parecía en verdad saber. Servois reflexionó: «Sí, es posible, ya que en definitiva ese muchacho era nuestro mejor amigo. No abandonaba la casa, cenaba aquí cada 2 días, sé perfectamente que te hacía muchos regalos y que esta era una manera como otra de pagar nuestra hospitalidad, pero es verdad que cuando se tienen amigos como nosotros, se piensa en ellos a la hora del testamento. Es bien cierto que si yo me hubiera sentido enfermo, hubiera hecho algo por él, aunque tú seas mi heredera natural». La señora Servois bajó los ojos, y mientras su marido estaba trinchando un pollo, ella se sonó, como uno hace cuando llora. Él continuó: «En fin, es posible que haya un testamento en el notario y un pequeño legado para nosotros. No esperaría gran cosa, un recuerdo, nada más que un recuerdo, un pensamiento, para probarme únicamente que nos tenía aprecio». Entonces su mujer pronunció con una voz temblorosa: «Si quieres, iremos después de almorzar junto al notario Lamaneur y sabremos a qué atenernos». Él contestó: «Sí, no deseo otra cosa». Y como se había atado una servilleta alrededor del cuello para no tirar la salsa sobre la ropa, tenía aspecto de un decapitado parlante, con sus hermosas patillas perfilándose en negro sobre la ropa blanca y su figura de maître de hotel de gran mansión. Cuando entraron en el estudio del notario Lamaneur, se hizo un pequeño movimiento entre los empleados, y cuando el señor Servois tuvo a bien darse a conocer, aunque se le reconoció perfectamente, el primer oficial se levantó con una diligencia acentuada, mientras el segundo sonreía.
y los esposos fueron introducidos en el despacho del jefe. Este era un hombrecito regordete todo él. Su cabeza parecía una bola fija sobre otra bola que tenía dos piernas tan pequeñas, tan cortas, que casi parecían asimismo unas bolas. Saludó, señaló unas sillas y dijo, dirigiéndose a la señora Servois, una ligera mirada de inteligencia: iba justamente a escribirles para rogarles que se pasaran por mi estudio con la finalidad de darles a conocer el testamento del señor Baudrec que les concierne. El señor Servois no puedo evitar pronunciar. Ah, ya lo decía yo. El notario añadió: voy a darles lectura de esta hoja, muy corta, por cierto. Cogió un papel delante de él y pronunció: el que suscribe Paul-Émile Cyprien Baudrec, santo de cuerpo y espíritu, expreso aquí mis últimas voluntades. Pudiendo la muerte llevarnos en cualquier momento, quiero tomar en previsión de su espera esta precaución de escribir mi testamento, que será depositado en la notaría de señor Lamaneur. No teniendo herederos directos, lego toda mi fortuna, compuesta básicamente por valores de bolsa de 400.000 francos y de fondos de inversión que ascienden a alrededor de 600.000 francos, a la señora Claire Hortense Servois, sin ninguna carga o condición. Yo le ruego que acepte esta donación de un amigo muerto como prueba de un cariño afectuoso, profundo y respetuoso, hecho en París el 15 de junio de 1883, firmado Baudrec. La señora Servois había bajado la frente y permanecía inmóvil, mientras que su marido movía sus ojos estupefactos yendo del notario a su mujer. El notario Lamaneur continuó después de un momento de silencio: es evidente, señor, que la señora no puede aceptar este legado sin su consentimiento. El señor Servois se levantó. Necesito tiempo para reflexionar, dijo. El notario, que sonreía con cierta malicia, se inclinó. Comprendo el escrúpulo que puede hacerle dudar. Querido señor, el mundo a veces tiene juicios malintencionados. ¿Quiere usted volver mañana a la misma hora a darme su respuesta? El señor Servois se inclinó. Sí, señor, hasta mañana. Saludó con formalidad, ofreció el brazo a su mujer, más roja que un tomate y que mantenía obstinadamente los ojos bajos, y salió con aire tan imponente que los funcionarios quedaron pasmados. Tan pronto como hubieron entrado en su domicilio, el señor Servois, una vez cerrada la puerta, pronunció con una voz seca: ¿tú has sido la amante de Baudrec? Su mujer, que estaba sacando su sombrero, se giró conmocionada. ¿Yo? Oh, sí, tú. No se deja toda la fortuna a una mujer sin que... Ella palideció y sus manos temblaban un poco intentando atar las largas cintas para impedir que se arrastraran por el suelo. Después de un momento de reflexión dijo: vamos a ver, estás loco. ¿Es que tú mismo no esperabas hace poco que él te dejara algo? Sí, podía dejarme algo, a mí, entiéndeme, no a ti. Ella lo miró al fondo de los ojos de una manera singular y profundamente, como para buscar algo, como para descubrir esa profundidad del ser en la que no se penetra nunca y que uno puede adivinar en breves segundos, en esos momentos de guardia baja o de abandono o de inatención que son como puertas dejadas entreabiertas sobre los misterios más interiores del alma. Y ella dijo lentamente: me parece, sin embargo, que sí que hubiéramos encontrado al menos igualmente extraño un legado de esta importancia de él, a ti. Él preguntó bruscamente con una vivacidad de hombre dañado en sus esperanzas: ¿por qué dices eso? Ella dijo: porque volvió la cabeza como si una turbación se hubiera apoderado de ella. Después se calló. Él se puso a dar zancadas. Dijo: no puedes aceptarlo. Ella respondió con indiferencia: perfectamente. Entonces no merece la pena esperar a mañana. Debemos avisar al señor Lamaneur enseguida. Servois se detuvo enfrente de ella y durante unos instantes permanecieron mirándose a los ojos, muy juntos uno al lado del otro, tratando de ver, de saber, de comprenderse, de descubrirse, de sondearse hasta el fondo del pensamiento en una de esas interrogaciones ardientes y mudas, de dos seres que viviendo juntos se ignoran siempre, pero desconfían, inquieren, se vigilan el uno al otro sin cesar. A continuación, bruscamente, él le musitó con voz baja a la cara: vamos, confiesa que eras la amante de Baudrec. Ella alzó los hombros. ¿Eres tonto?
Baudrec me amaba, lo creo, pero nunca ha habido nada, jamás. Él dio un golpe con el pie. Mientes, no es posible. Ella dijo tranquilamente, sin embargo es así. Él se puso de nuevo a andar y a continuación se paró de nuevo. Explícame entonces por qué te deja toda su fortuna a ti. Ella dijo con dejadez, es muy simple. Como tú decías hace poco, solo nos tenía a nosotros como amigos, vivía tanto en nuestra casa como en la suya, y en el momento de hacer testamento pensó en nosotros. Luego, por galantería, puso mi nombre sobre el papel porque se le vino a la cabeza, naturalmente, de la misma manera que era a mí a quien hacía regalos y no a ti, ¿no? Tenía la costumbre de traerme flores, de darme todos los 5 de cada mes una fruslería, porque fue un 5 de junio cuando nos conocimos. Lo sabes perfectamente. A ti no te traía casi nunca nada, no pensaba en ello. Es a las mujeres a quien se les ofrecen regalos y no a los maridos. Así que es a mí a quien él ha ofrecido su último regalo y no a ti. Nada más simple. Ella estaba tan tranquila, tan natural, que Servois dudaba. Él contestó, es igual, daría un mal efecto, todo el mundo creería el asunto, no podemos aceptar. Bueno, pues no aceptemos, querido, será 1.000.000 menos en nuestro bolsillo, allá tú. Él se puso a hablar muy alto sin dirigirse realmente a su mujer. Sí, 1.000.000, es imposible, tendríamos nuestra reputación perdida. Mala suerte, habría sido necesario que me hubiera donado la mitad a mí, eso lo arreglaría todo. Y se sentó, cruzó sus piernas y se puso a manosear sus cosas como hacía en las horas de meditación. La señora Servois había abierto su costurero, sacó una pieza de bordado y dijo poniéndose a trabajar, «A mí no me corresponde, eres tú el que debe reflexionar». Estuvo mucho tiempo sin contestar y después vacilando. «Bueno, habría tal vez una manera, cederme la mitad de la herencia, por donación entre vivos. No tenemos hijos, tú puedes hacerlo, de esta manera todo el mundo cerraría la boca». Ella respondió con gravedad, «No sé muy bien cómo eso les haría cerrar la boca». De repente él se enfadó. «Mira que eres estúpida, diremos que hemos heredado la mitad cada uno, y será verdad. No tenemos necesidad de explicar que el testamento estaba solamente a tu nombre». Ella lo miró de nuevo con una mirada penetrante. «Como quieras, estoy dispuesta». Entonces él se levantó y se puso de nuevo a andar. Parecía dudar de nuevo, aunque su cara estaba resplandeciente. «No, tal vez valdría más renunciar completamente. Es más digno. No obstante, de esta forma nadie tendría nada que decir. Las personas más escrupulosas estarían obligadas a inclinarse. Sí, así se arregla todo». Se paró delante de su mujer. «Y bien, si quieres, Bichette, voy a volver solo al abogado Lamaneur para consultarle y explicarle el asunto. Le diré que tú has preferido así por conveniencia para que no se pueda murmurar. Desde el momento en que acepte la mitad de esta herencia, es evidente que estoy seguro de lo que hago, que estoy al corriente de la situación, que la conozco claramente con todas las de la ley. Es como si yo te dijera, acepta también, querida, ya que yo, tu marido, acepto. De otra manera, de verdad, no sería digno». La señora Servois únicamente pronunció, «como quieras». Él continuó hablando ahora con fluidez. «Sí, esto se explica fácilmente repartiendo la herencia. Heredamos de un amigo que no ha querido hacer diferencia entre nosotros, que no ha querido establecer distinción, que no ha querido parecer decir yo prefiero al uno o al otro después de mi muerte, como he preferido durante mi vida. Y es bien cierto que si lo hubiera pensado, lo habría hecho. No ha reflexionado, no ha previsto las consecuencias. Como tú bien decías, era a ti a quien hacía regalos siempre, es a ti a quien ha querido ofrecer un último regalo». Ella lo detuvo con un rasgo de impaciencia. «Está entendido, he comprendido. No tienes necesidad de darme tantas explicaciones. Vete rápido al notario». Él balbuceó enrojeciendo, confuso de repente. «Tienes razón. Voy». Cogió su sombrero y, aproximándose a ella, tendió sus labios para abrazarla, murmurando, «Hasta pronto, querida». Ella le ofreció su frente y recibió un fuerte beso, mientras que las grandes patillas le cosquilleaban las mejillas. Después salió alegremente, y la señora Servois, dejando caer su trabajo, se puso a llorar. El lisiado. El hecho ocurrió en 1882.
Acababa de instalarme en un rincón de un compartimiento vacío y había cerrado la portezuela con la esperanza de viajar solo, cuando volvió a abrirse de súbito y oí una voz que decía: «Cuidado, señor. Nos hallamos precisamente en un cruce de líneas. El estribo está muy alto». Otra voz respondió: «No te preocupes, me sujeto bien». Luego apareció una cabeza cubierta con un sombrero hongo y dos manos que se aferraban con firmeza a los montantes. Izaron lentamente un corpachón cuyos pies, al tocar el estribo, hicieron el ruido que produce una estaca al golpear el suelo. Cuando el viajero introdujo el torso en el compartimiento, vi aparecer al extremo del pantalón la contera de una pierna de palo pintada de negro y después otra pierna de iguales características. Surgió detrás del viajero una cabeza que inquirió: «¿Está bien instalado el señor?» «Sí, muchacho. Pues ahí van los paquetes y las muletas». Y un criado, que parecía un antiguo asistente, subió a su vez con una porción de bultos envueltos en papeles negros y amarillos, cuidadosamente atados, y los dejó en la red por encima de la cabeza de su amo. Luego dijo: «Bueno, ya está todo. Hay 5. Los dulces, la muñeca, el fusil, el tambor y el pastel de foie gras». «Bien, muchacho. Feliz viaje, señor». «Gracias, Lorenzo. Sigue bien». El criado se marchó cerrando la portezuela y miré a mi vecino. Debía de tener unos 35 años, aunque su pelo era ya casi blanco. Llevaba condecoraciones, era bigotudo, robusto, muy gordo, con esa gordura que aqueja a los hombres activos y fuertes cuando una enfermedad o un accidente los obliga a permanecer casi inmóviles. Se enjugó la frente, resopló con fuerza y preguntó mirándome a los ojos: «¿Le molesta a usted el humo?» «No, señor». Yo conocía ya aquellos ojos, aquella voz, aquella cara, pero ¿de dónde? ¿De cuándo? Seguramente había hablado con aquel hombre, le había estrechado la mano. Hacía mucho, mucho tiempo, y el recuerdo de aquello estaba envuelto en la bruma que los años adensan en torno a las cosas antiguas, y a través de la cual la inteligencia persigue muchas veces en vano los recuerdos que se empeñan en huir. También él me miraba con la insistencia y la tenacidad de un hombre que recuerda algo, pero de modo confuso. Nuestras miradas se desviaban al encontrarse, pero al cabo de unos segundos, movidas por la voluntad inconsciente que desarrolla el trabajo de la memoria, volvieron a encontrarse y entonces insinué: «Entiendo, caballero, que en vez de mirarnos a hurtadillas durante una hora, vale más que recordemos juntos dónde nos conocimos». Mi vecino asintió sonriendo. «Tiene usted mucha razón». Dije mi nombre: «Me llamo Enrique Bonclair, magistrado». Vaciló unos segundos y luego, en ese tono vago que acompaña siempre a las fuertes tensiones mentales, murmuró: «Ah, sí, ya me acuerdo. Lo conocí en casa de los Poncel, tiempo atrás, antes de la guerra, hace ya 12 años. Sí, en efecto, es usted el teniente Revalier». «Sí. Fui el capitán Revalier hasta el día que perdí las piernas, ambas a la vez cegadas por una granada». Y nos contemplamos de nuevo, después de reconocernos. Recordaba muy bien haber visto a aquel buen mozo esbelto que bailaba con gran rapidez y soltura y a quien creo que llamaban la tromba. Pero detrás de aquella imagen claramente evocada flotaba aún algo confuso, algo que yo había sabido y olvidado, uno de aquellos casos a los que se presta escasa atención y que dejan en la memoria una huella casi imperceptible. Se trataba de amores, no me cabía duda acerca de ello, pero no podía rememorar nada concreto. Poco a poco, sin embargo, se disiparon las sombras y un rostro de muchacha apareció ante mis ojos. Luego, de improviso, reconstruí su nombre: la señorita de Mandal. Ahora, por cierto, se me hacía presente todo. Era una historia de amor vulgar. La joven amaba al teniente cuando yo lo conocí, y se hablaba de su próximo matrimonio. Él parecía muy enamorado, muy dichoso. Miré hacia la red, donde el criado de mi vecino había puesto los paquetes que se movían de continuo, sacudidos por la marcha del tren, y me vinieron a la mente las palabras del criado. Había dicho: «Bueno, ya está todo. Hay 5. Los dulces, la muñeca, el fusil, el tambor y el pastel de foie gras».
Entonces de pronto inventé una novela. Se asemejaba a todas las que había leído y en las cuales el galán o la novia se casan enamorados, después de la catástrofe corporal o económica. Así pues, aquel oficial mutilado durante la guerra halló al terminar la campaña a su prometida tan prendada de él como antes y se casó con ella. Aquello se me antojaba hermoso, aunque sencillo, como se juzgan muy sencillos los actos heroicos y los desenlaces de los libros y del teatro. Cuando se lee o cuando se escucha en esas lecciones de magnanimidad, siempre estima uno que también se sacrificaría con placer entusiasta, con arranque admirable. Pero si un amigo necesitado nos pide al día siguiente unos francos, sobreviene un arranque de mal humor. Después otra suposición menos poética y más prosaica siguió a la primera. Quizás se había casado antes de la guerra, antes de que la granada le cortara las piernas, y la joven, desolada y resignada, cuidó de aquel marido que partiera apuesto y robusto y volvía con las piernas de palo, pobre, mutilado, condenado a la inmovilidad, a las cóleras impotentes y a la obesidad fatal. ¿Era feliz o infeliz? Un deseo leve primero, más acentuado luego y después irresistible se apoderó de mi mente. Quería conocer su historia, o por lo menos lo principal de ella, que me permitiría adivinar lo que no podía o no querría revelarme. Le hablaba mientras hacía tales reflexiones. Habíamos cambiado algunas palabras sin interés y yo, mirando hacia donde estaban los paquetes, pensaba: tiene 3 hijos. Los dulces son para su mujer, la muñeca para la niña, el fusil y el tambor para los chicos y el pastel de foie gras para él. De improviso lo interpelé. ¿Tiene usted hijos, caballero? Él contestó: no, señor. Me sentí turbado como si hubiese cometido una gran inconveniencia y expliqué: dispense, lo había imaginado al oír a su criado hablarle de juguetes. Se oye sin escuchar y se deduce sin querer. Sonrió y luego puntualizó: no me he casado siquiera. No pasé de los preliminares. Fingí acordarme de repente: es verdad, estaba usted prometido cuando lo conocí a la señorita de Mandal. Sí, señor. Posee usted una excelente memoria. Con audacia increíble añadí: sí, creo recordar haber oído decir que la señorita de Mandal se casó con el señor... Pronunció tranquilamente el nombre: el señor de Fleurel. Eso es, sí. Hasta recuerdo que se habló de su herida. Lo miraba, se ruborizó. Su ancha cara, que el constante flujo de sangre mantenía muy colorada, se puso más roja todavía. Replicó con vivacidad, con el ardor súbito de un hombre que defiende una causa perdida por adelantado, perdida en su interior, pero que desea ganar ante la opinión: hace mal, caballero, en asociar mi nombre junto al de la señora de Fleurel. Al volver de la guerra sin piernas, ¿crea usted que no hubiese querido a ningún precio ser su esposo? ¿Era acaso posible? Si una mujer se casa, no es por hacer un alarde de generosidad, sino para vivir día y noche al lado de un hombre, y si ese hombre está lisiado como yo, se la condena a un sufrimiento constante. Oh, comprendo y admiro todos los sacrificios, todos los afectos desinteresados, siempre que tengan un límite, pero no admito el tormento de una criatura que puede pasar una existencia dichosa. No admito que renuncie a todas las alegrías, a todos los ensueños, por el gusto de excitar la admiración del público. Cuando oigo resonar en el pavimento de mi habitación el ruido de mis piernas y de mis muletas, ese ruido de molino que produzco a cada paso, me sobreviene una cólera tremenda. ¿Cree usted que cabe exigir que una mujer tolere lo que uno mismo no tolera, sino a la fuerza? Y además, valiente facha presentan mis patas de palo. Calló. ¿Qué iba yo a objetarle? Me parecía que estaba en lo justo. ¿Podía censurarla a ella? No. Y sin embargo, la solución prosaica, lógica, no satisface mis instintos poéticos. Aquellos muñones heroicos se me figuraban dignos de un sacrificio y saber que no se había hecho me producía una gran decepción. Lo interrogué. ¿Tiene hijos la señora de Fleurel? Sí, una niña y 2 niños. Para ellos son estos juguetes que traigo. Su esposo y ella se han portado muy bien conmigo. El tren subía la pendiente de Saint-Germain. Pasó los túneles, entró en la estación, se detuvo. Iba a ofrecer mi brazo para ayudar a bajar al oficial cuando 2 manos se tendieron hacia él por la portezuela abierta. «Buenos días, querido Revalier». «Buenos días, Fleurel».
Detrás del marido sonreía la esposa, muy contenta, linda todavía, saludando con las manos enguantadas. Una niñita brincaba de júbilo a su lado y dos chiquillos miraban con avidez el tambor y el fusil que pasaban de la red del vagón a las manos del padre. Cuando el lisiado estuvo en el andén, lo abrazaron los niños. Luego todos se echaron a andar y la niña, cariñosa, apoyaba su manita en el travesaño de una de las muletas, como hubiese podido estrechar, andando a su lado, un dedo de su viejo amigo. El llanto de André. A Edgar Courtois. La casa del notario tenía una fachada que daba a la plaza, y por la parte trasera un hermoso jardín se extendía hasta el pasadizo de los piques, que estaba siempre desierto y del cual lo separaba un muro. Al final de este jardín era donde la mujer de Moreau había citado por primera vez al capitán Somerville, quien le perseguía desde hacía mucho tiempo. Su marido se había ido por 8 días a París y por consiguiente tenía libre toda la semana. El capitán le había rogado tanto, le había implorado con palabras tan dulces, estaba ella tan persuadida de que la amaba tan ardientemente, se sentía ella misma tan sola, tan desconocida y olvidada en medio de los contratos en que únicamente se ocupaba su marido, que su corazón había caído en el garlito sin preguntarse si algún día diría algo más. Luego, después de un mes de amor platónico, de acariciarse las manos, de besos rápidos y robados detrás de las puertas, el capitán le había declarado que abandonaba inmediatamente la ciudad, para lo cual pediría su traslado si no obtenía una cita, una verdadera cita, bajo la sombra de los árboles del jardín durante la ausencia de su marido. Ella cedió y se lo había prometido. Y agazapada contra el muro, con el corazón agitado y temblando al menor ruido, ya lo estaba esperando. De pronto oyó que alguien escalaba el muro y estuvo a punto de echarse a correr. ¿Y si no era él? ¿Y si era un ladrón? Pero no, una voz la llamaba muy bajito: Matilde. Ella respondió: Etienne, y un hombre saltó dentro con un ruido de chatarra. Era él. ¡Qué beso! Se estuvieron mucho tiempo de pie abrazados y con los labios unidos. Pero de repente empezó a caer una lluvia fina y las gotas de agua, al deslizarse de hoja en hoja, sonaban en la sombra como un ruido de lluvia. Ella se estremeció cuando le cayó la primera gota de agua en el cuello. Matilde, querida mía, adorada mía, amor mío, ángel mío, entremos en tu casa, le decía. Es medianoche y no tenemos nada que temer. Vamos a tu casa, te lo suplico. No, querido mío, tengo miedo, respondía ella. ¿Quién sabe lo que nos pueda ocurrir? Pero la tenía estrechada entre sus brazos y le murmuraba al oído: tus sirvientas están en el 3er piso y en la parte que da hacia la plaza. Tu habitación está en el 1er piso y da aquí al jardín. No nos oirá nadie. Te quiero, amor mío, y quiero amarte libremente, toda entera, desde los pies a la cabeza. Y la ceñía con violencia, enloqueciéndola a besos. Se resistía aún, asustada y un poco avergonzada también, pero la cogió por la cintura, la levantó en vilo y se la llevó bajo la lluvia que iba siendo cada vez más fuerte. Como no había cerrado la puerta, entraron sin ruido. Luego subieron a tientas la escalera y después, cuando estuvieron ya en la habitación, echó el cerrojo mientras se le encendía una cerilla. Pero ella se dejó caer desfallecida en un sillón y él se echó a sus pies y lentamente la iba desnudando, comenzando por los botines y las medias, para besar sus pies. No, no, Etienne, te lo suplico, déjame seguir siendo una mujer honrada, le decía anhelante. Ya te quiero demasiado así y además es tan feo y tan grosero eso, no poder amarse solo con las almas. Etienne, con la destreza de una doncella y la vivacidad de un hombre apresurado, la desabotonaba, le deshacía los nudos, le desabrochaba y deshacía las lazadas sin descanso, y cuando ella quiso levantarse para escapar a sus audacias, salió bruscamente de sus vestidos, de sus enaguas y de su ropa íntima completamente desnuda, como cuando sale una mano de un manguito. Desesperada, corrió hacia la cama para ocultarse detrás de las cortinas. La retirada era peligrosa, él la siguió. Pero cuando él se apresuraba a cogerla, el sable, que se había soltado demasiado rápidamente, se le cayó sobre el entarimado haciendo un ruido muy retumbante. Enseguida una queja prolongada, un grito agudo y prolongado, un llanto de niño salió de la habitación contigua, cuya puerta había quedado abierta. «Oh, acabas de despertar a André»,
murmuró ella, no podrá volver a dormirse. Su hijo tenía 15 meses y dormía cerca de su madre a fin de que pudiese vigilarlo constantemente. El capitán, loco de ardor, no hacía caso ni escuchaba nada. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo te quiero, tú eres mía, Matilde. No, no. Se debatía ella desolada y asustada. Escucha cómo llora. Va a despertar a la nodriza y si viniese, ¿qué haríamos? Estaríamos perdidos. Etienne, escucha. Cuando llora así por la noche, su padre lo mete en nuestra cama para calmarlo. Se calla enseguida, inmediatamente, y no hay ningún otro medio. Déjame que lo traiga, Etienne. El niño gritaba que se las pelaba, daba esos berridos penetrantes que atraviesan los muros más espesos y se les oye en la calle al pasar cerca de sus habitaciones. El capitán, consternado, se levantó y Matilde se lanzó en busca del mocoso. Lo trajo, lo metió en la cama y se cayó. Etienne se sentó a horcajada sobre una silla y lió un pitillo. Al cabo de 5 minutos apenas, André se había dormido. «Voy a llevarlo ahora», murmuró su madre y con infinitas preocupaciones fue a dejar al niño en su cuna. Cuando volvió, el capitán esperaba con los brazos abiertos. La abrazó, loco de amor, y ella, vencida al fin, al estrecharle, balbucía: «Etienne, Etienne, amor mío, oh, si tú supieses cómo. Y de repente André se echó a llorar de nuevo. «¡Qué bandido de crío! No se callará ese mocoso», exclamó el capitán furioso. No se callaba el mocoso, berreaba. Matilde creyó oír pasos en el piso de arriba y pensando que sería la nodriza, echó a correr, cogió a su hijo y lo llevó otra vez a su cama. Inmediatamente se cayó. Por 3 veces seguidas lo metieron en su cuna y otras tantas veces fue preciso ir por él. El capitán Somerville se fue 1 hora antes del amanecer, echando pestes por la boca que... ¿Para qué quieres? Mas para calmar su impaciencia, Matilde le había prometido recibirle incluso aquella misma noche. Llegó igual que la víspera, pero más impaciente, más ardoroso y vehemente por la espera. Tuvo buen cuidado de poner su sable con mucho tiento sobre los 2 brazos de un sillón. Se quitó sus botas como si fuese un ladrón y hablaba tan bajo que Matilde ni lo oía. Por fin iba a ser feliz, completamente feliz, cuando el parqué o algún mueble o quizá la misma cama crujió. Fue un ruido seco como si se hubiese roto algún soporte y enseguida un grito, débil primero y después muy agudo, respondió al otro. André se había despertado. Chillaba como un zorro. Si continuaba así, seguro que iba a despertar a toda la casa. La madre, toda trastornada, se levantó y lo metió en la cama. El capitán no se levantó. Estaba que mordía. Entonces muy lentamente extendió la mano, cogió entre 2 dedos un poco de carne del monigote, sin saber dónde, si en el muslo o en la nalga, y le pellizcó. El niño se agitó, chillando de tal modo que lastimaba los oídos. Entonces el capitán, exasperado, le pellizcó más fuerte por todas las partes, con verdadera rabia. Cogía muy aprisa un trocito de piel y la retorcía apretando violentamente. Después lo soltaba para coger otro trocito al lado, y luego otro un poco más distante, y otro y otro. El niño lanzaba unos gritos como cuando se degüella un pollo o se pega un perro. La madre, afligida, lo besaba, lo acariciaba, intentaba consolarlo y ahogar sus gritos bajo sus besos. Pero Andrés se iba poniendo todo de un color morado como si le fuesen a dar convulsiones y agitaba sus piececitos y sus manecitas de una manera horrible y lastimosa. «Intenta dejarlo otra vez en la cuna, tal vez se calme», dijo el capitán en voz baja, y Matilde se fue hacia la otra habitación con su niño en brazos. En cuanto salió de la cama de su madre, ya gritaba menos fuerte, y una vez que entró en la suya se calló, aunque daba algún que otro sollozo aún de cuando en cuando. El resto de la noche lo pasó tranquilo y el capitán fue feliz. A la noche siguiente el capitán también volvió. Como hablaba un poco alto, André se despertó de nuevo y se puso a chillar. Su madre fue enseguida a buscarlo, pero el capitán le pellizcó tanto, tan fuerte y durante tanto tiempo que el crío se ahogaba y tenía los ojos entornados y la boca llena de baba. Lo llevaron a su cuna y se calmó enseguida. Al cabo de 4 días ya no lloraba para que lo llevasen al lecho materno. El notario regresó el sábado por la noche y ocupó su puesto en el hogar y en la cámara conyugal. Se acostó temprano, pues llegaba cansado del viaje.
Después, una vez que volvió a sus costumbres y cumplió escrupulosamente con todos sus deberes de hombre honrado y metódico, se asombró de que André no llorara y dijo: «Toma, André no llora esta noche. Vete a buscarle un momento. Matilde, me agrada sentirlo entre nosotros». La mujer se levantó enseguida y fue a buscar al niño, pero en cuanto se vio en la cama donde tanto le gustaba dormirse unos días antes, el niño, asustado, se retorcía y gritaba tan furiosamente que fue preciso llevarlo otra vez a su cuna. Moreau no salía de su asombro. «¡Qué cosa más rara! ¿Qué le pasará esta noche? ¿Acaso tenga sueño? Así ha estado todas las noches durante tu ausencia. No he podido tenerle ni una sola vez», respondió su mujer. Por la mañana el niño se despertó y se puso a jugar y reír moviendo sus manecitas. El notario, enternecido, acudió a verle, besó a su vástago y después lo cogió en sus brazos para llevarlo al lecho conyugal. André se reía con esa risa que se dibuja en los niños cuyo pensamiento es aún vago. De repente vio la cama y a su madre dentro de ella, y su carita feliz se arrugó, descompuesta, mientras unos gritos furiosos empezaron a salir de su garganta y se debatía como si le estuviesen martirizando. El padre, asombrado, murmuró: «A este niño le pasa algo», y con un movimiento natural le levantó la camisa. Lanzó un «oh» de estupor. Tenía las pantorrillas, los muslos, los riñones y las nalgas con unas manchas amoratadas del tamaño de una perra chica. «Matilde, mira, esto es espantoso», exclamó Maître Moreau. La madre, desesperada, se levantó corriendo. Cada una de las manchas parecía estar atravesada en su mitad por una línea violácea donde la sangre debía haberse coagulado. Aquello era, con seguridad, alguna enfermedad espantosa y rara, el comienzo de una especie de lepra, una de esas afecciones extrañas, o pustulosa como la de sapos, o escamosa como la de los cocodrilos. Los padres se miraban desesperados. Moreau exclamó: «Hay que ir a buscar al médico». Pero Matilde, más pálida que una muerta, contemplaba fijamente a su hijo, que tenía la piel tan llena de manchas como un leopardo, y de repente lanzó un grito violento y reflexivo, y como si hubiera visto a alguien que la horrorizase, exclamó: «¡Oh, el miserable!». Maître Moreau, sorprendido, preguntó: ¿De quién hablas? ¿Quién es ese miserable? Su mujer enrojeció hasta la punta de los pelos y balbuceó: «Nada. Mira, es seguramente esa miserable nodriza que pellizca al niño para hacerle callar cuando llora». El notario, exasperado, se fue en busca de la nodriza y estuvo a punto de pegarle. Ésta negó con descaro, pero fue despedida, y como su conducta fue comunicada a la municipalidad, esto le impidió hallar otras colocaciones. El lobo. Ved ahí lo que nos refirió el viejo marqués de Harville a los postres de la comida con que inaugurábamos aquel año la época venatoria en la residencia del barón de Ravels. Habíamos perseguido un ciervo todo el día. El marqués era el único invitado que no tomó parte alguna en aquella batida, porque no cazaba jamás. Durante la fastuosa comida casi no se habló más que de matanzas de animales. Hasta las señoras oían con interés las narraciones sangrientas y con frecuencia inverosímiles. Los oradores acompañaban con el gesto la relación de los ataques y luchas de hombres y bestias, levantaban los brazos, ahuecaban la voz. Agradaba oír al señor de Harville, cuya poética fraseología resultaba un poco ampulosa, pero de buen efecto. Es indudable que habría referido muchas veces en otras ocasiones la misma historia, porque ninguna frase le hizo dudar, teniéndolas todas ya estudiadas, muy seguro de producir la imagen que le convenía. «Señores, yo no he casado nunca, mi padre tampoco, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo. Este último era hijo de un hombre que había casado él solo, más que todos ustedes juntos. Murió en 1764, y voy a decir de qué manera. Se llamaba Juan, estaba casado y era padre de una criatura que fue mi bisabuelo. Habitaba con su hermano menor Francisco de Harville, nuestro castillo de Lorena, entre bosques. Francisco de Harville había quedado soltero, su amor a la casa no le permitía otros amores. Cazaban los dos todo el año sin tregua, sin descanso y sin rendirse a las fatigas.
era su mayor goce. No sabían divertirse de otro modo, no hablaban de otro asunto, solo vivían para cazar. Dominábalos aquella pasión terrible e inexorable, abrazándolos, poseyéndolos, no dejando espacio en su corazón para nada más. Habían prohibido que por ninguna causa les interrumpieran en sus cacerías. Mi bisabuelo nació mientras perseguía a su padre a un zorro y, sin abandonar su pista, Juan de Arville murmuró: «Recristo, bien pudo esperar este pícaro hasta que yo terminase». Su hermano Francisco aún se apasionaba más en su afición. Lo primero que hacía en cuanto se levantaba era ver a los perros y a los caballos. Luego entreteníase disparando a los pájaros en torno del castillo hasta la hora de salir a la casa mayor. En la comarca llamábanlos el señor marqués y el señor menor. Entonces los aristócratas no establecían en los títulos, como ahora la nobleza improvisada quiere hacerlo, una jerarquía descendiente, porque no es conde un hijo de marqués, ni varón un hijo de vizconde, como no es coronel de nacimiento el hijo de un general. Pero la vanidad mezquina de los actuales tiempos lo dispone así. Vuelvo a mis ascendientes. Parece ser que fueron agigantados, velludos, violentos y vigorosos. El joven aún más que su hermano mayor, y tenía una voz tan recia que, según una opinión popular que le complacía, sus gritos agitaban todas las hojas del bosque. Y al salir de casa debieron de ofrecer un espectáculo admirable a aquellos dos gigantes galopando en dos caballos de mucha talla y brío. El invierno de 1764 fue muy crudo y los lobos rabiaron de hambre. Atacaban a los campesinos rezagados, rondaban de noche alrededor de las viviendas, aullaban desde la puesta del sol hasta el amanecer y asaltaban los establos. Circuló un rumor terrible. Hablábase de un lobo colosal de pelo gris casi blanco, había devorado 2 niños y el brazo de una mujer, había matado a todos los mastines de la comarca y, saltando las tapias, olisqueaba sin temor alguno bajo las puertas. Ningún hombre dejó de sentirle resoplar. Su resoplido hacía estremecer la llama de las luces. Invadió la provincia un pánico terrible. Nadie salía de casa de noche ni al atardecer. La oscuridad parecía poblada por todas partes por la sombra de aquella bestia. Los hermanos de Arville, resueltos a perseguir y matar al monstruo, dispusieron grandes cacerías, invitando a los nobles de la región. Todo fue inútil, ni en los bosques ni entre las malezas lo hallaron jamás. Mataban muchos lobos, pero aquel no parecía. Y cada noche, al terminar la batida, como para vengarse, la bestia feroz causaba estragos mayores, atacando a algún caminante o devorando alguna res, pero siempre a distancia del sitio donde lo buscaron aquel día. Entró una de aquellas noches en la posilga del castillo de Arville y devoró los 2 mejores cerdos. Juan y Francisco reventaban de cólera, suponiendo aquel ataque una provocación del monstruo, una injuria directa, un reto. Con sus más resistentes sabuesos, acostumbrados a perseguir temibles bestias, aprestáronse a la caza, rebosando sus corazones odio y furor. Desde el amanecer hasta que descendía el sol, arrebolados, entre los troncos de los árboles desnudos, batieron inútilmente los matorrales. Regresaban furiosos y descorazonados, llevando al paso las cabalgaduras por un camino abierto entre maleza, sorprendiéndose de que burlase un lobo toda su precaución y poseídos ya de una especie de recelo misterioso. Juan decía: «Esa bestia no es como las demás, parece que piensa y calcula como un hombre». Y contestaba Francisco: «¿Acaso conviniera que nuestro primo, el obispo, bendijese una bala o que lo hiciese algún sacerdote de la región, rogándole nosotros que pronunciase las palabras oportunas?» Callaron y después de un silencio advirtió Juan: «Mira el sol, qué rojo. La fiera no dejará de causar algún daño esta noche». Apenas había terminado la frase cuando su caballo se encabritó. El de Francisco giraba. Un matorral cubierto de hojas marchitas crujió abriendo paso a una bestia enorme y gris que, saliendo rápidamente de su escondrijo, internóse al punto en el bosque. Los 2 de Arville articularon una especie de rugido que demostraba su fiera satisfacción y, encogiéndose inclinados hacia adelante, pegándose al cuello de sus briosos cabellos, impulsándolos con todo el cuerpo, los lanzaron a la carrera, excitándolos de tal modo con las voces, con sus movimientos, con la espuela, que los hercúleos caballeros
como si un ímpetu gigantesco los condujera volando, parecían arrastrar entre las piernas a sus caballos que iban a escape tocando en el suelo con el vientre. Haciendo crujir los matorrales y salvando las torrenteras, encaramáronse por escarpadas pendientes y descendiendo por angostas gargantas. Los caballeros hacían resonar las trompas con toda la fuerza de sus pulmones, llamando a sus criados y a sus perros. De pronto, en aquella furiosa y precipitada persecución, tropezó mi abuelo con la cabeza en una rama, que le abrió el cráneo y cayó sin sentido, mientras el caballo continuaba su carrera loca, desapareciendo en la densa oscuridad que iba envolviendo al bosque. Francisco de Harville paró en seco y se apeó, cogiendo en brazos a su hermano. Vio que por la herida, entre la sangre, asomaba también el cerebro. Entonces, apoyándolo sobre sus rodillas, contempló el rostro ensangrentado, las facciones rígidas, inertes del marqués. Poco a poco un miedo le invadió, un miedo extraño que no había sentido nunca. Temía la oscuridad, la soledad, el silencio del bosque, hasta llegó a temer que apareciera el fantástico lobo que se vengaba de aquella persecución tenaz de los Harville, haciendo morir al mayor de los hermanos. Espesaban las tinieblas, el frío agudo hacía crujir los árboles. Francisco se incorporó tembloroso, incapaz de permanecer allí más tiempo, sintiéndose casi desfallecer. No se oía nada, ni ladridos de perros ni voces de trompa. Todo estaba mudo en el invisible horizonte, y aquel silencio taciturno de una helada noche tenía bastante de horroroso y extraño. Alzó entre sus manos de coloso el cuerpo gigantesco de Juan, atravesándolo sobre la silla para llevarlo al castillo. Montó y se puso en marcha, despacio, sintiendo una turbación semejante a la embriaguez, perseguido por espectros indefinibles y espantosos. De pronto una forma vaga cruzó el sendero que la nocturna oscuridad invadía. Era la bestia. Una sacudida brusca, un verdadero espanto, agitó al cazador. Algo frío, como una gota de agua, se deslizó sobre sus riñones, y como un ermitaño que ahuyenta a los demonios, el caballero hizo la señal de la cruz, desconcertado ante aquella terrible aparición del espantoso vagabundo. Pero sus ojos refrescaron su memoria, presentándole a su hermano muerto, y de pronto, pasando en un instante del miedo al odio, rugió furiosamente y, espoleando al caballo, lanzóse tras el lobo. Lo siguió entre los matorrales, por las torrenteras y a través de bosques desconocidos. Galopaba con la vista penetrante, clavada en la sombra que huía, tropezaban en los troncos y en las rocas la cabeza y los pies del muerto atravesado en la silla. Las zarzas le arrancaban el cabello y salpicaba con sangre los troncos. Golpeándolos con la frente, las espuelas arrancaban tiras de las cortezas de los árboles. De pronto la bestia y el perseguidor salieron del bosque y se lanzaron a un valle cuando aparecía la luna en lo alto del monte, un valle pedregoso cerrado por enormes rocas. No hallando fácil salida por aquella parte, la bestia retrocedió. Francisco no pudo contener un alarido estruendoso de alegría que los ecos repitieron como repiten el rodar de un trueno, y saltó a tierra empuñando el cuchillo de monte. La bestia, con los pelos erizados y arqueado el cuerpo, le aguardaba. Pero antes de comenzar el combate, cogiendo el cazador el cuerpo de su hermano, lo apoyó entre unas rocas y, sosteniéndole con piedras la cabeza, que parecía una masa de sangre cuajada, le dijo a voces como si hablara con un sordo: «Mira, Juan, mira eso». Y se arrojó sobre la bestia. Sentíase bastante poderoso para levantar en vilo una montaña, para triturar pedernales entre sus dedos. La bestia quiso hacer presa de él, procurando arrimar su hocico al vientre del cazador, pero éste la tenía sujeta por el cuello y la estrangulaba tranquilamente con la mano, sin acordarse del cuchillo, gozándose al sentir los ahogos de su garganta y las palpitaciones de su corazón. Reía más cuanto más apretaba, reía gritando: «Mira, Juan, mira eso». Ya no hallaba resistencia, el cuerpo del monstruo cedía con blandura. Estaba muerto. Entonces Francisco lo alzó y, acercándose a su hermano con aquella carga inerte, dejó caer un cadáver a los pies de otro cadáver, diciendo conmovido y cariñoso: «Toma, Juan, tómalo, ahí lo tienes». Después colocó en la silla los dos cuerpos y se puso en marcha.
Entró en el castillo riendo y llorando, como Gargantúa cuando el nacimiento de Pantagruel. Pregonaba la muerte de la bestia con exclamaciones de triunfador y gritos de gozo. Refería la muerte de su hermano, gimiendo y mesándose las barbas. Y pasado el tiempo, cuando hablaba de aquella noche fatal, decía con lágrimas en los ojos: si al menos hubiese podido ver el pobre Juan cómo estrangulé al otro, es posible que muriera satisfecho. Estoy seguro. La viuda educó a su hijo haciéndole odiar la casa, y ese odio se ha transmitido hasta mí de generación en generación. El marqués de Harville había terminado. Alguien preguntó: esa historia es una leyenda, ¿verdad? Y el marqués respondió: aseguro que todo es cierto, que todo ha ocurrido. Y una señora dijo con dulzura: da igual, es hermoso sentir pasiones semejantes. El marqués de Fumerol. Hablaba Roger de Tourneville sentado a horcajadas en una silla. Sus amigos formaban círculo a su alrededor y él tenía el cigarro entre los dedos, acercándoselo de cuando en cuando a la boca, dando una chupada y soltando una nubecilla de humo. Estábamos en la mesa cuando llevaron una carta. Papá la abrió. Ya conocen ustedes a mi padre, que se considera representante del rey en Francia. Yo le llamo Don Quijote, porque se batió durante 12 años contra los molinos de viento de la República, sin averiguar a punto fijo si lo hacía por los Borbones o por los Orleans. Ya solo a nombre de los Orleans empuña su lanza, porque no quedan otros pretendientes. De todos modos, papá se considera el primer caballero de la monarquía, el más conocido, el más influyente, el jefe del partido, y como disfruta de una senaduría vitalicia, supone poco seguro los tronos de los reyes que ya no son inamovibles. Mamá es el alma de papá, es el alma de la monarquía y de la religión, el brazo derecho de Dios en la tierra y el azote de los incrédulos. Aún estábamos en la mesa cuando llevaron una carta. Papá la leyó. Luego, mirando a mamá, dijo: tu hermano se muere. Mamá se puso pálida. Casi nunca se hablaba de mi tío. Yo ni le había visto, no teniendo más datos referentes a él que los ofrecidos por la opinión pública, según la cual llevó siempre, y continuaba llevando una vida poco edificante. Habiéndose comido su fortuna con un incalculable número de mujeres, ya sólo conservaba 2 queridas, con las cuales vivía en un pisito de la calle de los Mártires. Antiguo par y antiguo coronel de caballería, que no creía en Dios ni en el diablo, nada temeroso de la vida futura, usó y abusó en todas formas de la vida presente, siendo una llaga siempre abierta en el corazón de mamá, la cual dijo: déjame ver esa carta, Pablo. Cuando hubo terminado su lectura, yo se la pedí a mi vez. Estaba redactada en estos términos: señor conde, me creo en el caso de participarle que su cuñado, el marqués de Fumerol, se muere. ¿Acaso quiere usted tomar sus disposiciones? Y por eso le aviso. Su criada humilde, Melania. Papá murmuró: hay que participarlo. Debo asistir a los últimos momentos de tu hermano. Mamá dijo: quiero pedir parecer al padre Poivron. Luego iré con él y con mi hijo a ver a mi hermano. Tú quédate aquí. No es indispensable que te comprometas. Una mujer puede y debe dar esos pasos, pero un hombre político necesita reflexionar mucho lo que hace. Tus adversarios interpretarían malamente contra tu buena opinión tu sacrificio generoso. Es verdad, contestó mi padre. Haz lo que te parezca más conveniente, hija mía. Media hora después, el padre Poivron, enterado ya de todo, analizaba y discutía el caso teniendo en cuenta sus distintos aspectos. Si el marqués de Fumerol, uno de los títulos más prestigiosos de Francia, moría sin recibir los auxilios de la Iglesia, el golpe sería terrible para la nobleza en general y para el conde de Tourneville en particular. Triunfarían los librepensadores. Los periódicos impíos cantarían su victoria durante 6 meses. El nombre de mi madre sería profanado, impreso en los papeles anticlericales y socialistas. El de mi padre sería salpicado por la basura callejera. Era imposible consentirlo. Así pues, se armó de pronto una cruzada dirigida por el padre Poivron, clérigo regordete y limpio, vagamente perfumado, un verdadero sacerdote católico en la parroquia de un barrio noble y rico. Engancharon un coche y fuimos inmediatamente. Mamá,
el padre Poibrón y yo a llevarle a mi tío moribundo los auxilios espirituales. Habían acordado ver primero a Melania, la que firmó la carta de aviso y debía de ser ama de llaves o cocinera del marqués. Yo me adelanté con esa comisión, apeándome del coche ante una casa de 7 pisos, en cuyo portal oscuro y largo me costó bastante dar con la portería. El portero era un hombre malicioso y reservado. Le pregunté: «La señora Melania, ¿en qué piso vive?», y me contestó secamente: «No la conozco. Me ha escrito y vengo a verla». «Es posible, pero yo no la conozco. ¿Es acaso alguna entretenida?». «Debe de ser una criada». «¿Una criada? ¿Una criada? ¿Será la del marqués? Vea en el piso 5, izquierda». En cuanto se convenció de que no le preguntaba por una mujer galante, se mostró más atento y me acompañó hasta el pie de la escalera. Subí a saltos, no atreviéndome a poner la mano en la barandilla polvorienta, y di unos golpecitos discretos en la puerta de la izquierda del 5 piso. Abrieron. Una mujer desgalichada, grandota, me cerró el paso gruñendo. «¿Qué quiere usted? ¿Es usted la señora Melania?». «Sí, yo soy el vizconde de Tourneville». «Oh, puede usted pasar. Es que abajo aguarda mamá con un sacerdote. Pues baje usted a buscarla. Cuidado con el portero». Bajé y subí nuevamente acompañando a mi madre y al sacerdote. Me pareció oír pasos a nuestra espalda. Entramos en la cocina con Melania, sentándonos los 4 para deliberar. «¿Está muy grave?», preguntó mamá. «Sí, señora, sí. No es posible que dure muchas horas. ¿Estará dispuesto a recibir visita de un sacerdote?». «Oh, lo dudo». «¿Puedo verle?». «Ya lo creo, sí. Sí, señora, solo que le acompañan sus amiguitas». «¿Qué amiguitas?». «Pues 2 amiguitas que tiene». «Oh». Mamá se había puesto como la grana. El sacerdote no levantaba los ojos del suelo. Aquello iba siendo algo divertido y dije: «¿Quieren que yo entre primero? Según como le halle, puedo advertirle». Mamá, sin comprender la malicia de mis palabras, respondió: «Sí, entra tú, hijo mío». Se abrió una puerta y una voz suave, una voz femenina pronunció: «¿Melania?». La mujerona se precipitó a recibir órdenes. «¿Qué se le ofrece, señorita Clara?». «La tortilla, pronto». «Al momento, señorita». Y acercándose de nuevo a nosotros dijo: «Me piden una tortilla de queso que me han encargado para merendar». Rompió los huevos y se puso a batirlos con brío en una ensaladera. Yo di un campanillazo fuerte anunciando mi presentación oficial. Melania me hizo tomar asiento en el gabinete y anunció a mi tío mi visita. Después me rogó que pasara. El sacerdote se ocultó detrás de la puerta para presentarse a la menor indicación mía. El aspecto de mi tío me sorprendió agradablemente. Un viejo hermoso, elegante, solemne, un hombre de mundo en toda regla. Recostado en una poltrona, teniendo envueltas las piernas en una manta de viaje y las manos, unas manos de largos y pálidos dedos, apoyadas en los brazos del mueble, aguardaba la muerte con una dignidad bíblica. Su blanca barba cubría su pecho y su cabellera, blanca también, le tapaba las orejas. En pie, detrás de la poltrona, o para defenderle contra mí, 2 mujeres jóvenes y frescotas miraban con atrevidos ojos de prostituta. Con enaguas y peinador, luciendo los brazos desnudos, los cabellos muy negros, recogidos a la ligera sobre la nuca, y calzando chanclas bordadas de oro, que dejaban ver en los tobillos las medias de seda, parecían, rodeando al moribundo, figuras inmorales de un cuadro simbólico. Entre la poltrona y el lecho había un veladorcito con un mantel donde aguardaban 2 cubiertos, la tortilla de queso encargada y poco antes a Melania. El marqués dijo con voz débil y fatigosa pero clara: «Hola, muchacho, tarde vienes a conocerme. Nuestras amistades no serán muy largas». Murmuré: «Tío, no fue mía la culpa». Él respondió: «Ya lo supongo. La culpa debe de tenerla tu padre y tu madre. ¿Cómo están?». «Bien, tío, bien. Al enterarse de que se hallaba usted algo enfermo, quisieron que viniera yo mismo a saber noticias». «Ah, ¿y por qué no han venido ellos?». Abrí los ojos clavándolos en las 2 mozas y dije suavemente: «Las circunstancias obligan. Sería muy comprometido para mi padre y más aún para mi madre presentarse aquí.
El marqués no respondió y oprimí la mano que me ofrecía, reteniéndola. Entró Melania con la tortilla y la dejó en el velador. Las dos jóvenes, acercándose a su cubierto cada una, empezaron a comer sin dejar de mirarme. Yo entonces dije: «Tío, sería un goce muy grande para mamá verle a usted». Mi tío murmuró: «Yo también quisiera». Pero no dijo más. No me atrevía a proponerle nada. Y en aquel silencio solo se oía el chocar de los tenedores en los platos. El sacerdote, oculto detrás de la puerta, creyendo llegado el momento de intervenir, entró. Le sorprendió tanto a mi tío su presencia que de pronto se quedó inmóvil, estupefacto. Luego abrió la boca desmesuradamente, como si quisiera tragarse al cura, y al fin gritó con voz potente y furiosa: «¿Por qué viene usted aquí?». El sacerdote, acostumbrado a situaciones difíciles, avanzando, murmuró: «Vengo enviado por la señora condesa. Su hermana le agradecería tanto, señor marqués». Pero el marqués, resuelto a no escucharle, con un gesto majestuoso y trágico, le señalaba la puerta, diciéndole con mucha energía: «Váyase usted, váyase usted. Son ladrones de almas, violadores de conciencias. Váyase usted». El sacerdote retrocedía, yo también, dirigiéndonos hacia la puerta, perdiendo terreno sin volver la espalda, y satisfechas las señoritas ante aquel espectáculo, se habían puesto en pie sin acabarse de comer la tortilla, colocándose junto a la poltrona de mi tío, posando las manos en sus hombros para tranquilizarle, para protegerle contra los compañeros criminales de la familia y la religión. El sacerdote y yo volvimos a refugiarnos con mamá en la cocina. Melania nos ofreció sillas nuevamente, diciendo: «Ya sospechaba yo que no sería fácil». Volvimos a deliberar. Mamá era de un parecer y el sacerdote de otro distinto. Yo también expuse mi opinión diferente de las de ambos. Hacía media hora que discutíamos, cuando las voces exaltadas terribles del marqués y el estruendo de muebles derribados o arrastrados nos llenaron de inquietud y nos pusimos en pie. Llegaban hasta nosotros, a través de las puertas y de los tabiques, palabras amenazadoras: «Fuera, fuera, bandoleros, farsantes, fuera, malditos, fuera, fuera». Melania entró precipitadamente, saliendo al punto para reclamarme ayuda. Entré. Delante de mi tío, arrebatado por la cólera, erguido, tronante, dos hombres parecían aguardar a que muriese de rabia. Su larga levita y sus zapatos ingleses, el cuello de tirilla y la corbata blanca, sus cabellos lacios y su humilde rostro de sacerdote falso de una religión bastarda, todo su ridículo aspecto, en fin, me hizo reconocer en el primero a un pastor protestante. Le acompañaba el portero, sectario de culto reformado, el cual, enterándose por las voces, tal vez, de nuestra derrota, quiso probar si tendría su religión más fortuna. Mi tío parecía loco de ira. Si la presencia del sacerdote católico, del sacerdote de sus antepasados, irritó al incrédulo marqués, el aspecto del sacerdote de su portero le puso frenético, fuera de sí. Agarró por el brazo a los dos hombres, arrastrándolos con tal violencia que se dieron de cabezadas al pasar por cada una de las dos puertas, y los arrojó de la casa. Luego volví a la cocina, nuestro cuartel general, para tomar instrucciones de mamá y del sacerdote. Pero Melania entró azarosa, gimiendo: se muere, corran, se muere». Mi madre se precipitó. El marqués se había desplomado y estaba en el suelo sin dar señales de vida. Mamá se mostró como le correspondía en aquel instante, dirigiéndose a las dos mozas que, arrodilladas junto al cuerpo del marqués, trataban de levantarle, señalando hacia la puerta con autoridad, con dignidad, con majestad irresistible, dijo solemnemente: «Ahora son ustedes las que han de salir». Se fueron sin rechistar. Es verdad que yo estaba decidido a sacarlas de allí violentamente, como al pastor protestante y al portero. Entonces el padre Poivron rezó las oraciones de costumbre, recomendando el alma de mi tío y absolviéndolo de sus pecados. Mamá gimoteaba de rodillas junto al marqués, teniéndole una mano cogida. De pronto exclamó: «Ah,
Me reconoce, me oprime los dedos, me ha reconocido y me agradece lo que hice por él. Santo Dios, qué alegría. Pobre mamá, si hubiese adivinado que mi tío pensaba oprimir en aquel instante otros dedos y agradecía otras atenciones muy diferentes. Le llevamos a la cama. Estaba muerto. Señora, dijo Melania, ¿cómo le amortajamos? Toda la ropa es de las señoritas. Yo contemplaba la merienda que no se habían acabado de comer y a un tiempo me dieron ganas de llorar y de reír. Hay en la vida momentos y sensaciones muy extravagantes. Se le hicieron al marqués unos funerales magníficos y sobre su tumba se pronunciaron 5 discursos. El senador varón de Croixelles probó con razonamientos admirables que Dios recobra todas las almas nobles un momento descaminadas. Todos los personajes del partido monárquico y católico acompañaron el féretro con entusiasmo de triunfadores, comentando aquella edificante muerte que puso fin a una vida un tanto borrascosa. El vizconde Roger había terminado. Sus amigos reían. Alguien insinuó: así es la historia de todas las conversiones in extremis. El método de Roger. Paseaba por el bulevar con Roger cuando un vendedor pregonó hacia nosotros: pidan el método para deshacerse de su suegra. Pidan, señores, pidan. Me paré en seco y dije a mi camarada: ese pregón me recuerda a una pregunta que quería hacerte hace tiempo. ¿Qué es ese método de Roger, de que tu mujer habla siempre? Bromea sobre él de una forma tan divertida y tan amplia que se trata, para mí, de una poción de cantaridad cuyo secreto posees. Cada vez que alguien cita delante de ella un joven fatigado, agotado, rendido, se vuelve hacia ti y dice riendo: habría que indicarle el método de Roger. Y lo más divertido del asunto es que te ruborizas todas las veces. Roger respondió: tengo mis motivos y si mi mujer sospechara de que está hablando, se callaría, te lo aseguro. Voy a confiarte esa historia. Sabes que me casé con una viuda de la que estaba muy enamorado. Mi mujer siempre ha sido muy libre de palabra y antes de convertirla en mi legítima compañera teníamos a menudo conversaciones un poco picantes permitidas por lo demás con las viudas que han conservado el sabor de la guindilla en los labios. Le gustaban mucho los chistes verdes, las anécdotas subidas de tono, aunque con buena intención. Los pecados de la lengua no son graves. En ciertos casos ella es atrevida. Yo soy un poco tímido y se divertía a menudo antes de la boda asolándome con preguntas o bromas a las cuales no me resultaba fácil responder. Por otra parte, quizás sea ese atrevimiento lo que me enamoró. Y enamorado estaba de pies a cabeza, en cuerpo y alma, y la muy tunanta lo sabía. Se decidió que no haríamos ninguna ceremonia, ningún viaje. Después de la bendición en la iglesia, invitaríamos a un psicolabis a los testigos. Después daríamos un paseo a solas, en un coupé, y regresaríamos a cenar a mi casa en la calle de Helder. Así pues, una vez que se marcharon los testigos, subimos a un carruaje y dije al cochero que nos llevara al bosque de Bolonia. Era a finales de junio, hacía un tiempo maravilloso. En cuanto estuvimos solos, ella se echó a reír. Mi querido Roger, dijo, llegó el momento de ser galante, veamos cómo se porta. Interpelado de tal suerte, me encontré inmediatamente paralizado. Le besaba la mano, le repetía, la amo. Me atreví 2 veces a besarle la nuca, pero los transeúntes me cohibían. Ella seguía repitiendo con un airecillo provocativo y gracioso: ¿y qué más? ¿Y qué más? Aquel «y qué más» me ponía nervioso y me desolaba. No era un coupé en el bosque de Bolonia, en pleno día, donde se podía... ¿Ya me entiendes? Ella veía bien mi turbación y le divertía. De vez en cuando repetía: me temo que no he acertado. Me inspira usted muchas inquietudes. Y yo también comenzaba a sentirlas, inquietudes sobre mí. Cuando me intimidan, no soy capaz de nada. En la cena se mostró encantadora, y para envalentonarme, despedí a mi criado que me cohibía. Oh, nos comportamos decorosamente, pero ya sabes lo tontos que son los enamorados.
bebíamos en el mismo vaso, comíamos en el mismo plato, con el mismo tenedor. Nos divertimos mordisqueando barquillos por los dos extremos, con el fin de que nuestros labios se encontrasen en el centro. Ella me dijo: quisiera un poco de champán. Yo había olvidado la botella sobre el aparador. La cogí, le arranqué los cordeles y apreté el tapón para sacarlo. No saltó. Gabriele sonrió y murmuró: mal presagio. Yo empujaba con el pulgar la cabeza hinchada del corcho, lo inclinaba a la derecha, lo inclinaba a la izquierda, pero en vano, y de pronto rompí el tapón al ras del vidrio. Gabriel suspiró. Pobre Roger. Cogí un sacacorchos que atornillé en la parte que había quedado en el fondo del gollete. Me resultó imposible arrancarlo. Tuve que volver a llamar a Prosper. Mi mujer en ese momento se reía con toda su alma y repetía: ¡qué bien, qué bien! Ya veo que puedo contar con usted. Estaba medio achispada. Lo estuvo casi del todo después del café. Como los preparativos para la noche de una viuda no exigen todas las ceremonias maternas necesarias para una jovencita, Gabriel pasó tranquilamente a su habitación diciéndome: fúmese un cigarro durante un cuarto de hora. Cuando me reuní con ella carecía de confianza en mí mismo, lo confieso. Me sentía nervioso, turbado, incómodo. Ocupé mi lugar de esposo. Ella no decía nada, me miraba con una sonrisa en los labios, con visibles ganas de burlarse de mí. Esta ironía en semejante momento acabó de desconcertarme y, lo confieso, me cortó brazos y piernas. Cuando Gabriel se percató de mi apuro, no hizo nada para tranquilizarme. Muy al contrario, me preguntó con mi airecillo indiferente: ¿tiene siempre los mismos fríos? No pude dejar de responder: oiga, está usted insoportable. Entonces ella se echó a reír, pero a reír de una forma inmoderada, inconveniente, exasperante. Es cierto que yo hacía el ridículo y que debía de tener una pinta muy idiota. De vez en cuando, entre dos locas crisis de gozo, ella pronunciaba ahogándose: vamos, valor, un poco de energía, mi pobre amigo. Después volvía a reír tan locamente que lanzaba gritos. Al final me sentí tan nervioso, tan irritado conmigo mismo y con ella, que comprendí que iba a pegarle si no abandonaba aquel lugar. Salté de la cama, me vestí bruscamente con rabia, sin decir una palabra. Ella se había calmado de repente y, comprendiendo que estaba enfadado, preguntó: ¿qué hace? ¿A dónde va? No respondí y bajé a la calle. Tenía ganas de matar a alguien, de vengarme, de cometer cualquier locura. Iba sin rumbo, caminando a grandes pasos, y bruscamente se me pasó por la cabeza la idea de entrar en una casa de placer. ¿Quién sabe? Sería una prueba, un experimento, quizá un entrenamiento, y en cualquier caso sería una venganza. Y si alguna vez mi mujer me engañaba, yo la habría engañado primero. No vacilé, conocí a una posada de amor no lejos de mi casa y corrí a ella, y entré como hace la gente que se arroja al agua para ver si sabe aún nadar. Nadé y muy bien, y me quedé allí un buen rato saboreando esta venganza secreta y refinada. Después me encontré en la calle, a esa hora fresca en la que la noche va a acabar. Me sentía ahora tranquilo y seguro de mí, contento, en calma y dispuesto aún. Me parecía a nuevas proezas. Entonces regresé a casa con lentitud y abrí despacito la puerta de mi habitación. Gabriel leía, acodada en su almohada. Levantó la cabeza y preguntó en tono tímido: ¿ya está de vuelta? ¿Qué es lo que le ha pasado? No respondí. Me desvestí con seguridad y recuperé como dueño triunfante el puesto que había abandonado como un cobarde. Quedó estupefacta y convencida de que yo había empleado algún secreto misterioso. Y ahora, venga o no a cuenta, habla del método de Roger como hablaría de un infalible procedimiento científico. Pero, ay, de esto hace 10 años, y hoy la misma prueba no tendría muchas posibilidades de éxito, al menos para mí.
Pero si tienes algún amigo que tema las emociones de una noche de bodas, indícale mi estratagema y asegúrale que de los 20 a los 35 no hay mejor manera de desanudar las agujetas, como diría el señor de Brantôme.